mayores, que son los anteriores y posteriores, y que está flotando en la región anterior superior del cuello, unida a el resto de los huesos a través de músculos, y hacia abajo unido al cartílago tiroides a través de la membrana tiroidea. Entonces, el hueso yoides sirve como la piedra angular de la inserción de los músculos supra e infrayoideos. Entonces, los músculos supra e infrayoideos se van a ubicar arriba y abajo, obviamente, del hueso yoides. Aquí lo que alcanzamos a ver es los músculos infrayoideos. Entonces, esto es un corte transversal del cuello y en este podemos ver las diferentes fascias que envuelven a las estructuras que están en el cuello. Entonces, tenemos primero la fascia profunda. La fascia profunda tiene dos capas, una fascia de revestimiento superficial, que es esta roja que está acá, y esta tiene la característica de que se abre en dos láminas para envolver a cuatro músculos, uno en cada esquina. Entonces, anteriormente, en el lado derecho e izquierdo, envuelven a el esternocleidomastoideo y posteriormente van a envolver a el trapecio. Entonces, es siempre la lámina superficial de la fascia profunda. Y después tenemos esta amarilla que está acá, que es la fascia prevertebral, que envuelve a los músculos prevertebrales y los músculos, el grupo muscular que componen los erectores de la columna y los músculos de la región posterior a las vértebras. Entonces, esta fascia de revestimiento es la fascia profunda de la fascia profunda. Entonces, fascia prevertebral. Y la capa superficial, que es la que envuelve a todas las estructuras del cuello y que se separa para envolver a estos dos músculos, a estos dos grupos musculares, derecho e izquierdo, el esternocleidomastoideo adelante y los trapecios atrás. Después tenemos entonces la capa visceral del cuello, formada predominantemente por la glándula tiroides, que pueden ver aquí con su lóbulo izquierdo, su lóbulo derecho y el istmo. Después tienen a la tráquea con sus anillos traqueales. Esto, como está cerrado, debe ser el cartílago cricoides, porque recuerden que los anillos de la tráquea están unidos atrás por el ligamento traqueal. Después tienen al esófago y después del esófago tienen este espacio que está acá donde pasan estas fascias, la fascia prevertebral y la fascia retrofaringia o bucofaringia, que este espacio que está acá se llama eh, el espacio retrofaringio. El espacio retrofaringio sirve para que cuando ustedes degluten y el esófago se expande, tenga un lugar hacia donde expandirse. Entonces, para eso está este espacio que se llama el espacio retrofaringio. Y a los lados tenemos estos otros dos compartimientos que están acá, uno a cada lado, que son las vainas carotidias. Entonces, las vainas carotidias son los otros dos compartimientos miofaciales que tenemos en el cuello. O sea, uno es este grandote que está acá formado por la lámina superficial de la fascia profunda. Otro es el espacio prevertebral, tapizado por la fascia prevertebral. Y los otros dos son estos que están acá, que son las vainas carotidias, dentro de los cuales ustedes ya saben que tenemos a la arteria carótida, depende del nivel a donde lo estemos cortando, puede ser la arteria carótida común o la interna. Tenemos a la vena yugular interna y a el nervio vago, que van juntos formando eh, ¿cómo se llama? Envueltos en una sola vaina y formando un paquete neurovascular que está separado del resto de las estructuras por estos espacios. Entonces, estos espacios permiten a los cirujanos de cuello poder accesar a diversos espacios, por ejemplo, a los neurocirujanos poder entrar acá y separar las vainas carotidias de la tiroides para poder acceder a las vértebras cervicales para poder, por ejemplo, corregir hernias de núcleo pulposo a nivel cervical.
Y también sirve no solo como planos internerviosos para las disecciones quirúrgicas, sino también como aislantes de bacterias. Entonces, ustedes pueden tener un paciente con un absceso dentro de la vaina profunda, pero no va a afectar a la vaina carotidia porque esta está aislada por su propia fascia. Y bueno, esto que está acá, entonces ya son los músculos supra e infraioideos. Entonces, de los músculos infraioideos están divididos, son 4 músculos y están divididos en una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial la ven acá y la capa profunda la ven acá. Los superficiales son estos que están cortados. Entonces, de los superficiales tenemos el que está más medial, es el esternoioideo. Como pueden ver, se origina desde el esternón hasta el cuerpo del ioides. Y este que está acá es el homoioideo. El homoioideo tiene la característica de que tiene un tendón central y 2 vientres musculares y se origina lateral a el esternoioideo. Se llama homoioideo porque su vientre inferior va a insertarse en el omóplato, que es la escápula. Entonces es homoioideo sin H. Eh, entonces, bueno, el homoioideo que hace esta curva y aquí está agarrado el tendón central por una tróclea que no se ve acá. Y si nosotros quitamos estos dos, entonces bajo ellos vamos a encontrar a este que ya les había mencionado allá en la necroteca, que es el tiroideo, que va del cartílago tiroides al ioides, y este que va del esternón al cartílago tiroides, entonces es el esternotiroideo. Entonces, 4 músculos infraioideos: homoioideo, esternoioideo, tiroideo y esternotiroideo. Bajo estos músculos, entonces tenemos a la capa endocrina, que está formado por la glándula tiroides y las paratiroides ahí atrás, y después la capa respiratoria, ya que alcanzamos a ver el anillo del cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, el cartílago tiroides con sus 2 láminas, su escotadura y su prominencia tiroidea, y la membrana tiroidea con el ligamento tiroideo anterior. En cuanto a los músculos suprayoideos, entonces obviamente se encuentran los cefálicos a los infrayoideos, y ustedes van a encontrar primero a este que está acá, que se llama el digástrico. El digástrico va a tener 2 vientres, uno anterior y uno posterior, con un tendón central también parecido a el homoioideo. Entonces, el digástrico va a delimitarnos a 2 triángulos que están por arriba del hueso ioides, que son el triángulo submandibular y el triángulo submentoniano. Abajo del digástrico vamos a tener a el miloioideo, que es parte del piso de la cavidad bucal. Y tenemos a el iogloso y a el estiloioideo, que son parte de los músculos suprayoideos. Entonces, esos son los supra e infrayoideos. Ahora, tomando como consideración eso, vamos a hablar de los triángulos del cuello. Entonces, las caras anterolaterales, o sea, el cuello está dividido como que si fuese un triángulo. Tiene la cara posterior y 2 caras anterolaterales, derecha e izquierda, que se unen adelante en la línea media. Cada una de las caras anterolaterales está dividida inicialmente en un cuadrado. Entonces, el límite de ese cuadrado va a ser el borde inferior de la mandíbula. El borde es el límite superior. El límite inferior es el borde superior de la clavícula y el esternón. El límite posterior es el borde anterior del trapecio y el límite anterior es la línea media. Entonces, eso forma un cuadrado que está dividido en 2 triángulos por el esternocleidomastoideo, que es este músculo que se origina en en la línea nucal superior y en la apófisis mastoidea, y tiene también inserción inferiormente
dos inserciones, una clavicular y otra external. Entonces el esternocleidomastoideo es quien nos va a dirigir hacia derecha o izquierda la cabeza. Y entonces va a delimitar, como les decía, dos triángulos, un triángulo posterior y un triángulo anterior. Entonces, los límites del triángulo posterior van a ser, el límite posterior va a ser el borde anterior del trapecio. El límite anterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y el límite inferior va a ser el borde superior de la clavícula. Y en el caso del triángulo anterior, entonces el límite posterior es el borde anterior del esternocleidomastoideo, el límite superior es el borde, borde inferior de la mandíbula y el límite anterior es la línea media. Entonces, esos son los dos triángulos principales y cada uno está subdividido en otros triángulos. Entonces, tenemos que el triángulo posterior está dividido por el vientre inferior del lomo mioideo en dos triángulos, el triángulo occipital grandote y el triángulo homoclavicular o supraclavicular chiquito. Y el triángulo anterior está dividido por por el digástrico en dos triángulos submandibulares que están entre los vientres anterior y posterior del digástrico, el triángulo submentoniano que está entre los dos vientres anteriores del digástrico y el hueso ioides, el triángulo carotidio que está entre el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde posterior del vientre superior del lomo mioideo y el hueso ioides y el triángulo muscular que tiene como límites el esternocleidomastoideo. Lo vamos a ver, creo, mejor un poquito acá. Estos son los triángulos anterior y posterior de los cuales ya habíamos hablado. Y esta es la subdivisión del triángulo posterior en el triángulo occipital y el triángulo homoclavicular o supraclavicular. Entonces, ya los límites los habíamos mencionado. En el caso del triángulo occipital, vamos a tener que en el piso tiene a cuatro músculos que son el escaleno medio, escaleno posterior, el elevador de la escápula y el esplenio de la cabeza, en ese orden de anterior a posterior. Nuevamente, escaleno medio, escaleno posterior, elevador de la escápula y esplenio de la cabeza. Y acá abajo, entonces, el contenido del triángulo occipital se llama triángulo occipital porque por ahí pasa la arteria occipital y por ahí pasa también el nervio espinal accesorio, pasan los troncos del plexo braquial en su camino hacia abajo, hacia pasar por abajo de la clavícula, por el espacio costoclavicular para llegar a la fosa axilar. Y en su límite posterior pasan la arteria vertebral también. Y el techo, entonces, es la fascia superficial y piel. Y acá tenemos a el homoclavicular o supraclavicular, bajo el cual pasan o allá profundo a su techo, que es siempre fascia superficial, que es tejido celular subcutáneo y piel. Entonces allá profundo va a pasar las arteria y vena subclavia. Entonces, bueno, eso es lo que pasa por ahí. Y están divididos entonces por el vientre inferior del lomo mioideo. Y en el triángulo anterior, entonces les decía que tenemos el triángulo submandibular, en cuyo piso vamos a encontrar también tres músculos, que son el miloioideo, el geniogloso y el constrictor medio de la faringe. Y ese es el piso y el contenido va a ser la glándula submandibular y una partecita de la arteria facial que pasa por ahí. Su límite anterior va a ser el vientre anterior del digástrico y su límite posterior es el vientre posterior del digástrico y por arriba el borde inferior de la mandíbula. Y después tenemos el triángulo submentoniano, que les había dicho que sus límites son los dos vientres anteriores, derecho e izquierdo, del digástrico, más el hueso ioides por abajo.
y el triángulo carotidio, que sus límites son el límite posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo, el límite superior es el borde posterior el borde superior, borde inferior del vientre posterior del digástrico, y el límite anterior es el borde posterior del vientre superior del homoioideo. Y por acá, entonces, se llama el triángulo carotidio porque por acá abajo va a pasar la arteria carótida común y se va a dividir en las arterias carótida interna y externa, y en su bifurcación vamos a encontrar los cuerpos, el cuerpo carotidio y el seno carotidio, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Y acá adelante tenemos el triángulo muscular. Entonces, el triángulo muscular va a estar delimitado posteriormente por el borde anterior del vientre superior del homoioideo, adelante por la línea media y abajo por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces, aquí hay una vista anterior de los triángulos en los que se subdivide el triángulo anterior. Tenemos el triángulo submentoniano, limitado por los dos vientres anteriores del digástrico, más el huesoioides, el submandibular, derecho e izquierdo, delimitados por los dos vientres anterior y posterior del digástrico, y el borde inferior de la mandíbula, y en cuyo piso dijimos que tenemos a el miloioideo, el genio-gloso y el constrictor medio de la faringe. Y acá el piso en el submentoniano es el miloioideo. Acá tenemos el triángulo carotidio, que dijimos que contiene o por ahí pasan las arterias carótidas común y la bifurcación de interna y externa, la vena yugular interna, el nervio vago, por supuesto, que está posterior, que eso es lo más importante que pasa por ahí, y el triángulo muscular, que contiene a la capa muscular del cuello, de la cual ya hablamos, y sus límites son, dijimos, línea media, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del vientre superior del homoioideo. Entonces, esto yo sé que tiene 4 lados, pero ustedes imagínense que aquí esto no existe, sino son como 3 lados. Por eso es un triángulo. Entonces, dentro del triángulo carotidio vamos a encontrar el sistema de las carótidas. Entonces, ustedes pueden ver aquí el sistema de las carótidas del lado derecho. Entonces, del lado derecho, ustedes saben que se origina del tronco arterial brachiocefálico, que se va a dividir en la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. La carótida común entonces va a ascender dentro de la vaina carotidia, y a nivel de C4 y del borde superior del cartílago tiroides se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son la arteria carótida interna, que va a continuar dentro de la vaina carotidia sin emitir ramas. Entonces, esta porción de acá es la porción cervical de la arteria carótida interna. Y esta es la arteria carótida externa. Como les había dicho, la carótida externa va a irrigar todo lo que está en la cara externa del cráneo, con las excepciones de las arterias meningia media y accesoria, que va a entrar al cráneo para irrigar las meninges. Ahora, aquí en la bifurcación vamos a encontrar estas dos estructuras, que son el cuerpo carotidio y el seno carotidio. El seno carotidio es una dilatación que existe principalmente en la bifurcación por arriba, por arribita de la bifurcación, en el lado de la carótida interna, y es un baroreceptor, lo cual significa que mide presión, la presión barométrica. Y eso es porque necesitamos tener una medida de cuánta sangre está yendo hacia el sistema nervioso central, que por supuesto es la parte más importante del cuerpo. Y entonces, cuando la persona tiene una baja en la presión arterial, el seno carotidio detecta esa baja, va a provocar vasoconstricción periférica para redirigir la sangre hacia el centro, a donde están los órganos vitales. Entonces, hacia a la porción axial del cuerpo,
aumentando la irrigación del sistema nervioso central. Y tenemos también al cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo es un quimiorreceptor, lo cual significa, en este caso, que va a detectar la saturación de oxígeno de la sangre que va al sistema nervioso central. Y entonces, cuando hay una baja en la saturación de oxígeno, por ejemplo, en los pacientes que tienen COVID, va a provocar una taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, haciendo que se produzca una mayor oxigenación de la sangre. Entonces, seno carotidio, cuerpo carotidio. En el caso de la carótida externa, que ya la vamos a ver en un ratito, entonces se va a dividir en ramas anteriores, posteriores, una medial y dos terminales. Las anteriores, de inferior a superior, son la arteria tiroidea superior, lingual y facial. Las posteriores, en ese orden de inferior a superior, tenemos a las arterias occipital y auricular posterior. Tenemos a la arteria faríngea ascendente, que es la rama medial, y las dos arterias terminales, que son la maxilar y la temporal superficial. Entonces, ustedes se pueden tocar el pulso de la temporal superficial en la fosa temporal, y esa arteria es la que utilizan los termómetros temporales para tomar la temperatura. Después pueden tocarse también el pulso de la arteria facial en el borde inferior de la mandíbula, en la región posterior del triángulo submandibular. Las arterias occipital y auricular posterior, entonces van a región posterior del cráneo y van a irrigar a el cuero cabelludo y el pabellón auricular, y van a hacer la serie de anastomosis que se hacen en el cuero cabelludo, junto con la temporal superficial, que va también a irrigar el cuero cabelludo. El cuero cabelludo está irrigado entonces por arterias posteriores, que son las occipital y auricular posterior, arterias laterales, que es la temporal superficial, y arterias anteriores, que son las ramas supraorbitaria y supratroclear, que son ramas de la carótida interna, de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Entonces, tenemos una anastomosis entre arterias de la carótida interna y externa gracias a estas ramas supraorbitaria y supratroclear que salen del cráneo. Ok, entonces acá otra cosa importante es la arteria vertebral, que se origina también de la subclavia y que hemos dicho un montón de veces en el transcurso de la clase, que asciende por los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y va a entrar por el agujero magno para formar parte del círculo arterioso del cerebro, o también conocido como polígono de Willis. Y aparte tenemos el tronco tirocervical, que su principal rama es la arteria tiroidea inferior, que junto con la tiroidea superior, que ya dijimos que es la primera rama anterior de la carótida externa, van a irrigar a la glándula tiroides. Entonces, estas son las ramas de las cuales les estaba hablando, las tres anteriores, tiroidea superior, lingual y facial, las dos posteriores, que son occipital y auricular posterior, la medial, que es la faringe ascendente, y las dos terminales, que son la maxilar y la temporal superficial. Esto que está acá son las arterias de las ramas, perdón, de la arteria maxilar, que es como la más compleja de todas las ramas de la carótida externa. Entonces, está dividida en tres porciones. La primera porción tiene a estas que son las arterias meningia media y accesoria, que son importantes porque son las que entran al cráneo. Tenemos a las arterias timpánicas y auricular profunda. Y tenemos a la arteria alveolar inferior, que va a dirigirse hacia el borde inferior, el borde interno de la mandíbula, para irrigar todas las arcadas dentales inferiores, o sea, todos los dientes inferiores van a estar irrigados por la alveolar inferior. Después, en la segunda porción, tenemos a las arterias temporales profundas, que van por la cara interna de la porción escamosa del temporal, la arteria bucal, las arterias macetérica y pterigoideas, que obviamente van a irrigar a los músculos homónimos.
Y tenemos finalmente la tercera porción, dentro de las cuales tenemos a las arterias palatinas mayor y menor, que se dirigen a los agujeros palatinos mayor y menor que mencionamos cuando vimos la cavidad bucal. Tenemos a la alveolar postero superior, bueno, sería, perdón, superior posterior, y tenemos una superior anterior que es rama de la arteria infraorbitaria, y que estas arterias alveolares van a hacer una anastomosis en la arcada dental superior para irrigar los dientes superiores. Entonces, los dientes inferiores están irrigados por la alveolar inferior, y los superiores están irrigados por la arteria alveolar superior posterior. Hay una superior media y una superior anterior. Después tenemos a la arteria faríngea superior, que va a irrigar junto con la faringia ascendente a la faringe, la arteria del canal pterigoideo y la arteria esfenopalatina, que se dirige a la fosa esfenopalatina. Entonces, esta es como la arteria así más compleja de la carótida externa. Y en cuanto a la carótida interna, entonces vamos a tener sus diferentes porciones. Tenemos a la porción cervical, que no emite ninguna rama. Después tenemos que entra por el agujero carotidio. Dentro de la porción petrosa del temporal se vuelve horizontal. Aquí se llama la porción petrosa, por supuesto. Después sale en esta posición así horizontal, pasa por encima del foramen lacerum, a donde se vuelve vertical y se transforma en la porción cavernosa. Después la porción cavernosa se va a convertir en la porción cerebral, de donde se originan las arterias oftálmicas, que van por acá, y de donde también se van a originar las arterias cerebrales anteriores y cerebral media, que son la cerebral media es la rama terminal de la carótida interna. Entonces, acá va dentro de los senos cavernosos, que están a cada lado de la silla turca. Y dentro de los senos cavernosos también van los pares craneales 3, 4 y 6. Acá tienen el quiasma óptico y después los nervios ópticos, que se dirigen a la órbita. Estas son las cerebrales anteriores, y acá tenemos a la comunicante anterior. Entonces, ahora vamos a formar finalmente el famoso polígono de Willis, o círculo arterioso del cerebro. Entonces, es un círculo que se encuentra alrededor de la silla turca. La silla turca estaría acá. Entonces, recuerden que la arteria carótida interna viene en sentido vertical, pasa dentro de los senos carotidios, dentro de los senos cavernosos, y después hace una nueva curva y se transforma en la arteria cerebral media. De donde termina la carótida y se transforma en cerebral media, van a salir las arterias cerebrales anteriores de cada lado, que van a ir hacia la zona de donde está la cresta gali, y se van a ir hacia arriba por la cara interna de las meninges, y van a formar esta anastomosis a través de la arteria comunicante anterior. Por otro lado, de abajo vienen las arterias vertebrales, que son rama de la subclavia y que dijimos que entran por el agujero magno, que estaría acá abajo. Las arterias vertebrales se van a unir para formar el tronco basilar. El tronco basilar, que habíamos dicho que está descansando sobre el clivus, va a emitir estas arterias para irrigar a el cerebelo, que son las arterias cerebelares anterior, inferior y superior. Y además va a dar también las arterias pontinas, que van a irrigar el puente, obviamente. Y finalmente, el tronco basilar se va a dividir en dos ramos terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Y las cerebrales posteriores van a anastomosarse con la bifurcación de la carótida interna y en las dos cerebrales media y anterior, a través de las arterias comunicantes posteriores. Entonces, aquí está el polígono, que es las dos cerebrales posteriores, las dos comunicantes posteriores, la cerebral media y las cerebrales anteriores unidos por la comunicante anterior. Esto es
el polígono de Willis o círculo arterioso del cerebro. Y acá está pues una forma un poquito más completa de verlo. Entonces ustedes tienen desde abajo a las carótidas comunes, cómo se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida externa está cortada aquí para poder ver el trayecto cervical de la arteria carótida interna, cómo entra al agujero carotidio. Después está la porción petrosa. La porción, depende de qué libro vean, hay gente que divide en 5 a 7 hasta 9 porciones la carótida. Nosotros normalmente la dividimos en 5 porciones, que son la porción cervical, la porción petrosa, la porción lacerum, la porción cavernosa y la porción cerebral. Entonces, tienen la porción petrosa, la porción lacerum, la porción cavernosa y la porción cerebral, de donde se origina la cerebral media. Aquí tenemos a las cerebrales anteriores con la comunicante anterior. Y acá las arterias vertebrales, como ascienden por el cuello, entran en el agujero magno, forman el tronco basilar que reposa sobre el clivus, las arterias cerebrales posteriores y las arterias comunicantes posteriores, y el círculo arterioso del cerebro ubicado alrededor de la hipófisis que descansa en la silla turca. Y eso entonces es las arterias carótida interna, carótida externa, cuerpo carotidio, seno carotidio y las ramas de la carótida externa, que son las así como más importantes, y de la carótida interna pues hay más ramas, pero no son ramas que a mí me interesa que se aprendan. Entonces lo importante es que sepan cómo se forma el círculo arterioso del cerebro. Esto que está acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, No, doctor. si no hay preguntas, mañana nos vemos en la necroteca para hacer como un repaso de la clase de hoy y de lo que vimos el viernes. Espero que ya para mañana hayan estudiado un poco, entonces sea un poco más provechoso lo de la clase y el repaso. El miércoles no tendríamos clase, el jueves sería bueno, como siempre, pues si acaso necesitan que les explique algo, pues yo voy a andar por ahí, y el viernes el examen, entonces, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver martes y jueves en la necroteca. Ok, gracias, doctor. Bueno, Gracias. perfecto.